bienvenidos a su iglesia, Capilla Calvario. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Como ustedes saben, estamos el día miércoles en una serie muy famosa, muy hermosa, en el libro de Jonás. Y hemos titulado esta serie, No puedes correr de Dios, porque en este libro vamos a aprender la importancia de vivir nuestras vidas siguiendo a Dios y no correrle a Él. Y hay muchas maneras como tú le puedes correr a Dios. Ahorita vamos a hablar de esto. Así que si estás tomando nota, aquí en tus pantallas tengo el título del sermón y también los textos bíblicos que vamos a estar viendo. Se llama Tormentas de Corrección. El título de nuestro sermón el día de hoy es Tormentas de Corrección. Y vamos a estar viendo Jonás capítulo 1 versos 3 hasta el verso 17. Así que si tienes tu Biblia, por favor, y viendo acerca de estas historias bíblicas que vamos a ver cómo Jonás está enfrentando tormentas de corrección que son enviadas por Dios para corregir el rumbo de Jonás. La semana pasada, el título de nuestro sermón, si te acuerdas, fue yendo en sentido contrario. Dios le había dicho que fuera para un lado, pero Jonás decidió ir al lado contrario. Bueno, esto trajo de parte de Dios una tormenta de corrección para redirigir el rumbo de Jonás. Y hay muchas lecciones importantes, hermanos, para ti y para mí como cristiano el día de hoy. Y si vas a estar tomando nota en esta noche, vamos a ver 3 formas de responder a las tormentas de la corrección de Dios. 3 formas de responder a las tormentas de la corrección de Dios. Pero bueno, hablando de estas tormentas, hermanos, para nosotros puede ser un poco diferente a lo que fue Jonás. Porque para Jonás, la tormenta de su vida y la consecuencia de esta tormenta de corrección vino que tuvo que pasar 3 días dentro del vientre de la ballena. Y no queremos que Dios te lleve a ti adentro de una ballena para que puedas entender que Dios quiere corregir tu vida. A veces me decía mi mamá, eres tan cabezón. Levanta tu mano si tu madre algún día te dijo eso o tú se lo dices a tus nietos. ¿Sí? Eres tan cabezón. Bueno, Jonás era cabezón. Era una persona que no entendía, era una persona que no quería hacerle caso a Dios y por eso Dios le trajo tormentas de corrección. Así que abre tu Biblia, por favor, a Jonás capítulo 1. Jonás está al final del libro del Antiguo Testamento, casi al final, en los últimos libros. Y vamos a leer Jonás capítulo 1, verso 3 al verso 17. Pero comenzamos leyendo del verso 3 al verso 6. ¿Tienes tu Biblia? Por favor, ábrela ahí. Dime amén cuando ya estés ahí. Bueno, cuando yo te digo dime amén cuando ya estés ahí es porque yo no la tengo. De hecho, como estoy acostumbrado a verlo en la tablet, pensé que ya lo tenía, pero no. Pero te voy a dar tiempo de que llegues ahí. Jonás capítulo 1, y para empezar, no sé dónde está Jonás, ya me perdí. Este pastor hay que ponerlo que se aprenda los libros de la Biblia, ¿verdad? Venga, Jonás, aquí está. Bueno, ¿estás conmigo? Dice la palabra de Dios así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Dios. Señor, háblanos a nuestro corazón, Dios, habla a nuestra vida, Dios. Padre, que podamos entender tu propósito, Dios, a través de esta tormenta de corrección, Padre, de la cual tú nos vas a hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ten en cuenta, hermanos, aquí al comenzar, que la semana pasada vimos cómo es que Dios llamó a este profeta llamado Jonás para que fuera y predicara a las personas malvadas en este pueblo o en esta ciudad llamada Nínive. Y esto es lo que estaba pasando, pero en lugar de obedecer a Dios, en lugar de obedecer al llamado de Dios en su vida, vemos lo que hizo Jonás. Leamos otra vez, verso 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, él pensaba que él iba a huir a Dios. Dijo, y me voy a ir a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Se acuerda dónde era Tarsis? ¿Dónde era? España. Dijimos que Jonás quería aprender español. Entonces se fue para Tarsis, dice, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces Jonás huyó de Dios y fue en la dirección opuesta. Y retomando nuestra historia, lo que vemos ahora es que Jonás está sentado en un barco rodeado de gente que no es creyente, de estos marineros que no tenían ningún temor de Dios. Y ahora Jonás era un creyente, acuérdate. Y como Dios amaba a Jonás, Dios no le iba a permitir que huyera. Dios lo iba a perseguir. Jonás pensaba, yo puedo escapar de Dios, pero Dios dijo, oh no, tú eres mío, ¿dónde vas? ¿Sí? Y Dios no lo iba a dejar, Dios lo persiguió. Y debido a esto, lo siguiente que sucede es que la mano de Dios vino sobre la vida de Jonás. ¿Y te diste cuenta cómo es que Dios visitó a Jonás? Mira, veámoslo en el verso 4. Dios se acordó de Jonás y mira, pero Jehová hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dios envió una tormenta de corrección en un esfuerzo de captar la atención de Jonás. Dijo, va a subir. ¿Y qué dijo el Señor? Pues véngase, vamos a aventarle una tormenta, a ver si este cabezón agarra el rollo. ¿Sí? Y Dios le envió esta tormenta de corrección, una tormenta que Dios le envió. No fue una tormenta de un desastre natural o una tormenta que se formó naturalmente. Ahí da la casualidad que se subió Jonás en el barco donde iba a haber una tormenta en su rumbo. No, Dios tomó esta tormenta para llamar la atención de Jonás. Por esto se llama una tormenta de corrección. Pero ¿qué es exactamente una tormenta de corrección? Una tormenta de corrección es una tormenta o prueba que Dios permite en la vida de sus hijos para disciplinarlos. ¿Sí me escuchaste bien? Si estás tomando nota, anota esto. Una tormenta de corrección es una tormenta o prueba que Dios permite en la vida de sus hijos para disciplinarlos. Hay otros tipos de tormentas o pruebas en tu vida que todos tenemos que enfrentar. Simplemente porque vivimos en este mundo caído, vas a tener prueba y tribulación. Porque este mundo, eso es lo que te ofrece, pruebas y tribulación. Pero esas no son las pruebas, ni la tribulación, ni las tormentas de la cual te estoy hablando ahora. Eso da por hecho, te van a llegar. Pruebas te van a llegar, broncas te van a llegar, tentaciones te van a llegar. Pero no viene todo de Dios. Pero hay momentos específicos en tu vida donde Dios trae esas tormentas para corregir el rumbo de tu vida. ¿Sí estás conmigo? Estas historias de corrección o estas tormentas de corrección son la disciplina de Dios dada para ayudarnos a volver al buen camino y a volver a caminar en su luz.
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la disciplina y la corrección que Dios ha dado a varias personas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mira, vamos a hablar un poquito primero acerca de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Vemos aquí cómo lo puso el rey Salomón en Proverbios 3, 11 y 12. Aquí está en tus pantallas. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo ¿de quién? De Jehová. Ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama, como el padre al hijo, a quien quiere. Entonces no esperes que Dios no te traiga esas tormentas de corrección. Y mientras leemos aquí y nos damos cuenta que Dios disciplina, también nos damos cuenta que Él envía estas tormentas de corrección porque te ama. Así como el Padre disciplina a su Hijo, de la misma manera Jehová nos disciplina a nosotros porque nos ama. Mira lo que nos dice aquí Proverbios 15, 5. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Te pasas, papá, no te voy a hacer caso. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, será sabio. Otra versión lo pondría: será sabio. Muchas veces cuando tu papá, cuando tu abuela, cuando tu tío, cuando alguien adulto te corrige y tú eres un chamaco, lo primero que dices: te pasas. ¿Sí? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me dices? ¿Sí? Y no queremos el consejo de un padre, lo menospreciamos. Pero si tú agarras ese consejo de Dios y lo aprecias y lo amas y lo guardas y caminas en él, entonces Dios no tiene ninguna razón para enviarte una tormenta de corrección. ¿Sí estás conmigo? A lo largo de la Biblia, hermanos, hemos encontrado a muchos creyentes que pasan por tormentas de corrección donde Dios los vuelve a traer al camino. Como cuando el rey David adulteró con Betsabé. ¿Sí te acuerdas? Él tenía su plan y él pensaba que todo había acabado ahí. Pero no sabía que Dios iba a mandar su profeta. Y no solo eso, iban a descubrir la verdad, pero también mató al hijo de esa relación. Hubo un castigo, una consecuencia por el pecado, una tormenta de corrección sobre la vida de David. También cuando los israelitas adoraban a otros dioses, ¿qué sucedía? Continuamente tenían que enfrentar estas tormentas de corrección porque Dios permitía que el pueblo malvado conquistara al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sufría otras tormentas de corrección. Dios nunca quiere disciplinar a nadie, hermanos. Escúchame bien, Dios no quiere disciplinar a nadie. Pero como nuestro Padre amoroso y sabio, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer para corregirte. Si todos nosotros fuéramos obedientes con Dios y no le hiciéramos berrinches y no le dijeras: te pasas, Dios, como le dijo Jonás: no, túmbate el rollo, yo no voy a ir a Nínive, me voy a ir por otro lado. Eso fue lo que hizo Jonás. Niño rebelde. No, yo quiero ir para otro lado, yo no voy a ir a Nínive. Allá matan profetas. Al enviar Dios esta tormenta de corrección, Dios estaba persiguiendo a Jonás. Dios estaba usando esta tormenta de corrección para llamar a Jonás a una vida de comunión con Él y una vida verdadera de compañía, de compañerismo, de entrega a Él. Pero Jonás no lo veía de esa manera. Y tal vez tú no veas tus tormentas de esa manera tampoco. Tal vez tú pienses que Dios: te pasas, conmigo sí, pero con aquel no. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me llegan las pruebas y las luchas y aquel, mira qué feliz está? Hasta se va a comer el Carl's Jr. y a mí ni me alcanza. No me gusta el Carl's Jr., nomás estoy pensando. Cristiano, el Señor usa las tormentas de corrección en tu vida
para perseguirte, para alcanzarte y para corregir tu rumbo. Así que volviendo a nuestra historia, hermanos, este barco tiene a Jonás y está ahí huyendo. Está dentro de este barco cuando de repente se desata una megatormenta y los vientos iban para acá y para allá y se pensaba que la barca se iba a tronar y que todos iban a morir y se iban a hundir ahí. Y leemos en estos versos, hermano, que cada persona pagana en este barco empezó a gritarle a su Dios falso, intentando averiguar por qué estaba pasando esta tormenta. Y le gritaban ahí a San Judas Tadeo, y le gritaban ahí a San Martín de Porres, y le gritaban ahí al Buda, y le gritaban a quién sabe quién y a quién sabe quién más. Pero le gritaban a sus dioses. Y esto es un poco triste, ¿no crees, hermano? ¿No crees tú que es triste esto? Estos marineros no creyentes oraban a sus propios dioses falsos, mientras que Jonás, el único creyente en ese barco, no oraba, sino que estaba ya en el sótano haciendo ¿qué? Dormido, así como se quedó dormido Gabriel hace rato ahí. Ay, perdón. Se quedó bien pacheco con el olor de esta cosa y se quedó bien. Decía que andaban los elefantes rosas arriba volando. ¿Qué pasó? Le digo, no, ¿qué te pasó? Ya lo saqué allá y le di leche. Le dije, hey, ya ven para acá. Le di leche y ya lo aterricé. Le dije, no son elefantes, soy yo. Le dije, no. Pero hermanos, es triste que Jonás, teniendo la conexión verdadera con el Dios verdadero, estaba roncando, estaba desaprovechando la oportunidad de ministrar a los demás. ¿Y sabes por qué? Jonás estaba enojado con Dios. Jonás no quería acercarse a Dios. Ya te escuché, Sinaí, ya te escuché. ¿Y te diste cuenta entonces cuál fue la respuesta de Jonás aquí? La respuesta de Jonás es que él no dijo ni hizo nada. Él no hizo absolutamente nada. De hecho, Jonás ni siquiera admitió su culpa. Todos los marineros querían saber quién es el culpable. Fue el capitán del barco y le dijo, oye, despierta, dormilón, ora a tu Dios, tal vez nos ayude. Pero ¿por causa de quién está pasando esto? Ellos querían un culpable. Y Jonás no dijo nada. Se quedó calladito. No se arrepintió de su pecado. Y si estás tomando nota, hermanos, en esto encontramos la primera de nuestras tres formas en que deberíamos de responder a la corrección de Dios. Número uno, en las tormentas de corrección deberíamos, número uno, evitar la tendencia natural a culpar, justificar o excusar nuestra situación, que solamente te van a mantener más tiempo en la tormenta. Cuando tú empiezas a decir, no es mi culpa, yo no fui, es culpa de él. O cuando empiezas a justificar, es que lo hice por esto o por aquello, por eso no te obedecí, Dios. O cuando empiezas a sacar todo el mundo de excusas, ay Dios, me siento tan cansado para ir a Tuxpan a llevar tu palabra. Vieras qué cansado me siento, trabajé toda la semana. Y llego a la casa a las 6, 7 de la tarde y estoy tan cansado que no me puedo levantar a las 5 de la mañana para ir a un rancho bicicletero que ni siquiera conozco a nadie. Y haces excusa tras excusa. Debemos evitar, hermano, la tendencia natural de culpar a los demás. Continuamos en el verso 7 al 10 juntos. Leamos el verso 7 al 10 juntos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Aquí andaban buscando culpables.
Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Ay, Jonás, sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea, les había dicho que ya había tenido él una tormenta y de corrección, que Dios estaba detrás de él. Entonces, mientras leemos aquí, en esta parte, vemos que los marineros echaron suerte. O sea, dijeron piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera. Y pues perdió Jonás. Le tocó a Jonás. O sea, por azares del destino. ¿Será? No, porque Dios quiso que se supiera la verdad. Y a Jonás, el Jonás vino y puso una piedra. Dijo: con la piedra, y alguien le cayó con el papel. Le dijeron: ni modo, padre, perdiste. Si no sabes jugar piedra, papel o tijera, actualízate, por favor. Sí, ¿verdad? Pues es que aquí los morros de la iglesia me lo enseñaron. Siempre que quieren, que quién sabe poner portero, piedra, papel o tijera, ahí están. Sí, el Jonathan. Exacto. Así que se señaló a Jonás como el culpable de esta gran tormenta y le preguntaron a Jonás: ¿quién eres y qué está pasando aquí? Cuéntanos qué rollo, qué pasa. Y en este punto de la historia, Jonás tenía que tomar una decisión. Y esa decisión fue: ¿cómo es entonces que Jonás respondería en esta área? ¿Cómo crees? ¿Diría la verdad? ¿O diría: hey, yo no tengo idea qué está pasando? Vamos a ver aquí. Mientras, ¿sería entonces que Jonás culparía a otras personas y mentiría o excusaría su comportamiento, como lo que vimos aquí? ¿O sería Jonás honesto y aceptaría la responsabilidad por su pecado? Y vemos aquí lo que hizo en el verso 9, vamos a leerlo. Y él dice: Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces Jonás maneja esta parte de nuestra historia perfectamente. Y fue honesto aquí. Ya no tuvo que mentir. Se responsabilizó por su pecado. Y al hacer esto, Jonás también fue un poderoso testigo a los no creyentes que estaban ahí en el barco, porque estaba reconociendo quién era Dios. Y en esto encontramos la segunda forma de responder a la corrección de Dios. Está aquí en tus pantallas. En las tormentas de corrección deberíamos, número 2, permitirnos ser usados por Dios en la tormenta. O sea, ya no tienes elección. Número 2, permitirnos ser usados por Dios en la tormenta. O sea, ya no tienes elección, ya estás en la tormenta. ¿Ahora qué? ¿Te pones a llorar? ¿Te tiras y pataleas y dices: ay Dios, ¿por qué me pasas por esta tormenta? O le dices: Dios, úsame para tu honra, tu gloria. Y esto fue lo que hizo Jonás. Dijo: pues ya estoy aquí, ni modo de decirles que no creo en el Dios verdadero. Si yo soy hebreo, yo soy judío, y yo creo en el Dios poderoso que creó el cielo y creó el mar. Entonces él decidió hacer lo correcto. Cristiano, aunque la tormenta de corrección siempre es dolorosa, todavía puedes cambiarla y usarla para bien en tu vida. Puede ser muy dolorosa, pero Dios todavía tiene el poder de voltear ese dolor y sufrimiento ¿en qué? En gozo. Porque ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios hizo aquí. Usó a Jonás y su testimonio para el bien en medio de la tormenta de corrección. Cuando Jonás empezó a hablar con ellos sobre quién era su verdadero Dios, en realidad él comenzó a hacer testimonio ahí en ese lugar. Y dice la palabra de Dios aquí en la versión que leímos, que los marineros tuvieron miedo, empezaron a temblar. Porque él les dijo: yo creo en el Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Y dice que tuvieron gran temor. Él fue un gran testigo de Jehová en su vida. Y fue un testimonio para los no creyentes, hermanos.
Y puedes estar seguro que a estas alturas, estos marineros paganos estaban escuchando atentamente lo que Jonás tenía que decir, porque estaban buscando la salvación para su vida en medio de la tormenta. Y al finalizar esta historia, vamos a ver a estos marineros profesar fe en el verdadero y vivo Dios de Israel, solo por el testimonio de Jonás. Y esta fue la tormenta de corrección de Jonás. Pero ¿alguien aquí alguna vez enfrentó esas tormentas de corrección en tu vida? Levanta tu mano. Pensé que yo era el único. Las tormentas de corrección en nuestra vida son más comunes de lo que tú puedes imaginar. Dios todavía usa las tormentas de corrección el día de hoy. Déjame decirte cómo es que Dios corrigió el rumbo de mi vida hace ya más de 20 años. Hace ya más de 20 años, yo me topé con la persona equivocada. Yo ya conocía de Dios. Yo crecí en una casa hogar desde los 6 años. Desde los 5 años me empezaron a enseñar la palabra de Dios. Fui a una preparatoria a Estados Unidos a estudiar la preparatoria, pero en una preparatoria cristiana. Mi mundo era perfecto. Era un joven egresado de la casa hogar, no conocía el mundo, mis hermanos, mis tíos, todo el mundo había pasado por el alcohol y por las drogas. Yo no, yo había estudiado, hice la secundaria ahí en Ensenada y luego me fui a hacer la preparatoria a Estados Unidos y regresé a Ensenada y un día me topé con la persona equivocada. Ahí en Ensenada andaban reclutando gente para el cártel de los Arellano Félix. A mí no me pudieron contratar, no, a mí me ¿Qué crees que hizo tu pastor? Se quería ganar $5,000. Está fácil, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es agarrar el carro y cruzarlo la frontera. Tú tienes papeles. Y dije, ¿por qué no? Y estuve dándole vuelta al asunto y el asunto por un día, 2 días, hasta que me decidí, me entrevisté con la gente del cartel y me dieron la chamba. Y ahí voy. Para cruzar a Estados Unidos hay una raya amarilla así como esta. Yo venía con el carro y yo estoy viendo a todos los emigrantes y todos los carros que están pasando a Estados Unidos. Y yo llego a esa línea y yo digo, en el momento que yo cruce esa línea ya no hay vuelta atrás. Y yo me paré en esa línea. Y dije, pero ya di mi palabra. Y seguí. En el momento que el carro cruzó toda la raya, me cayeron como abejas los oficiales. Y no me bajaron de las mechas porque estaba pelón. Apague el carro. ¿Qué hice? Apague el carro. Y para esto llegaron como con 4 perros y los perros vueltos locos. Y yo dije, tranquilo, relájate, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Ya me habían puesto el dedo, ya me estaban esperando. Así como llegué, me llevaron derechito a un lugar donde me entrevistaron. ¿Para quién trabajas? No di nombres. Ya agarramos la droga que llevaba en tu carro. Llegué a la cárcel del condado de San Diego y me topo 2 jóvenes.
Uno de ellos se llama Ricardo, alias el Chino. Y yo el otro no me acuerdo, porque con Ricardo fue con el que yo me identifiqué muy bien. Le dije, Ricardo, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, me agarraron cruzando droga para Estados Unidos. Le dije, ¿en serio? ¿También tú? De repente me vino a mi mente la pregunta retórica o la pregunta de regreso, como la quieras llamar. ¿Y tú por qué estás aquí? Y eso me pegó como una flecha en mi corazón. Porque yo sabía que era Dios diciéndome, ¿qué haces aquí? Estás fuera de orden. Para dibujarte la historia más corta y más rápido, yo le dije a Dios, Dios, ya no tengo manera de decirte que regreses el tiempo. Ya no puedes hacer nada. Bueno, yo humanamente yo ya no puedo hacer nada. Pero lo que sí te digo, Dios, es que saliendo de aquí yo te voy a servir, porque yo sé que tú me detuviste. Si yo hubiera pasado sin ningún problema, ¿qué crees que hubiera pasado conmigo? Primer intento, no había razón por la cual me detuvieran. Fui un narco fallido, sí. Mi historial de narco duró 24 horas. Pero le doy tantas gracias a Dios, porque ahí fue donde yo me reencontré con Dios, en la cárcel. Y cuando yo salí de la cárcel, para empezar, yo tenía que aventarme 6 meses mínimo por la cantidad de droga que yo llevaba. En 3 semanas yo ya estaba afuera. Fui a ver al juez 2 veces y la segunda vez el juez me dijo, señor Carranza, usted no tiene historial delicticio, usted es joven, no se mete en problemas, ya no quiero verlo. Yo sabía que no era el juez el que me estaba diciendo eso, era Dios que me estaba dando otra oportunidad. Y esa tormenta de corrección corrigió mi vida. De ahí, saliendo de ahí 2 meses después me fui al Instituto Bíblico. Aprendí a amar a Dios y jamás he dado un paso atrás desde entonces. Esa es mi tormenta de corrección en mi vida. Y si yo la pusiera en papel, te darías cuenta que es muy similar a la historia de Jonás. Sí, Dios no me mandó al vientre de una ballena, pero sí me mandó 3 semanas al vientre de una celda. ¿Qué historia de corrección está en tu vida? Que a lo mejor no estás escuchando la voz de Dios. Y sigues batallando. Y sigues luchando. Y sigues peleándole a Dios. Y Dios trae esta tormenta porque Él quiere que tú regreses a sus pies. Pero no lo estás haciendo. Y cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar acerca de sus tormentas de corrección. Pero déjame decirte algo. Si tú estás batallando en tu vida por regresar a los caminos del Señor y Dios te está empujando y te trae esta tormenta, hazle caso, no seas un Jonás. No tienes por qué sufrir. No tienes por qué pasar las cosas que otros hemos pasado para poder caminar en la verdad del Señor. Quiero que cierren todo el mundo sus ojos en esta tarde. Yo te acabo de compartir mi historia, mi tormenta de mi vida, mi tormenta de corrección. Iglesia, nunca lo hago. No es algo que me enorgullece. Nunca la comparto. Es muy rara la vez que yo lo comparto. Pero cuando yo estaba haciendo este estudio bíblico, yo le dije a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y Él me dijo, comparte tu tormenta de corrección. A lo mejor tú tienes un caso similar que nunca lo has comentado.
O a lo mejor Dios está hablando a tu vida. Todos con los ojos cerrados, por favor. A lo mejor Dios está hablando en tu vida y no has querido obedecerle. Te voy a dar un momento ahí, en tu lugar, para que tú le pidas perdón a Dios y retomes el rumbo antes de que sea demasiado tarde y demasiado doloroso en tu vida. Empieza a orar y dile a Dios: Dios, si me he desviado, regrésame al camino, Padre. Si de alguna manera te he fallado, Dios, regrésame al camino, porque no me la quiero vivir huyendo, Señor. Como Jonás. Pero ayúdame a escuchar tu voz en medio de la tormenta. Dame fuerzas para tomar el timón de mi vida. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y ya para terminar, hermanos, porque todavía no terminamos, y yo sé que ya tienen ganas de que termine, pero no voy a terminar, porque tengo todavía varias cosas que decirles. Leemos el verso 11 al verso 16. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomad y echadme al mar, y el mar se os quitará, se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los marineros aquí se habían dado cuenta de que esta gran tormenta era por culpa de Jonás. Y antes de continuar, aquí hay dos cosas importantes que quiero señalarte con respecto a estas tormentas de corrección. Número uno, es que la tormenta de corrección y el sufrimiento y el temor que lo acompañan tocará a cada persona en esta gran nave, a tu alrededor. Eso quiere decir que cuando hay tormentas en tu vida, no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a la gente a tu alrededor. Mi madre estaba devastada emocionalmente por lo que sucedió conmigo. Y mi gran temor es que mi madre fuera a fallecer o le fuera a pasar algo, que no pudiera aguantar la vergüenza de lo que yo había hecho. Cada vez que hay una tormenta de corrección en tu vida, las personas a tu alrededor sufren. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus papás, tus tíos, alguien sufre a tu alrededor. No solamente la tormenta de corrección es para ti, pero también la gente a tu alrededor recibe el dolor y el castigo por lo que tú estás pasando. Imagínate esto: si eres casado o eres casada y tú te estás alejando de Dios y Dios está tratando de trabajar en tu vida, ¿quién sufre a tu lado?
tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cuando tú llegas en la madrugada, borracho o borracha, drogado o no drogado, o como sea que llegues a tu casa, ¿quién sufre contigo? Tu familia. Las tormentas de corrección son dolorosas, pero afectan a otras personas. Y esta tormenta de Jonás estaba afectando a los marineros de ese barco. Todos estaban temblando, pensando que se iban a hundir. Y aquí hay una segunda cosa que debemos de aprender acerca de esta tormenta de corrección. Y esto es que nosotros tenemos que atravesarlas. No hay de otra. La tormenta ya llegó. Tienes que atravesarla. No puedes decirle a Dios, Kimis, espérame, Kimis, quita la tormenta y acá atrás donde está todo tranquilo, aquí te sigo. No, porque ya la corrección de Dios llegó a tu vida. Entonces tienes que pasarla por muy doloroso que sea. Y Dios utiliza estas tormentas de corrección para enderezar nuestro camino. Déjame ponerte este concepto en lenguaje con tus hijos, creando tus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? Levanta tu mano. Cuando tú corriges a tu hijo, ¿tú le das la misma corrección a todos con el mismo castigo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Hay hijos que rápido agarran el rollo y no tienes que corregirlos mucho. Y está bien. Y está muy bien. A Dios le encanta esos hijos que rápido reaccionan y dicen, Dios, perdóname. Pero hay otros hijos que te hacen sufrir. Hay otros hijos que le tienes que dar duro. Hay otros hijos que les tienes que dar con la vara y no con el corazón, porque si le das con el corazón nunca le pegas. Pobrecito de mi hijo Caleb, porque le ha tocado y le he dado, aunque me ha dolido. Pero hay otros hijos que no. Dios no quiere que seas ese tipo de hijo, cabeza dura, cabezón. Así empecé el sermón, cabezón. A veces somos cabezones. Por mucho que te creas muy intelectual, yo soy licenciado en Derecho, soy pastor, me acabo de graduar de capellán. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Soy una cabeza hueca también. Y le fallo a Dios. Y tú puedes ser un arquitecto, un licenciado, un podólogo, lo que Dios, lo que tú seas. Pero somos tan cabezones. Eso sí, en el mundo allá afuera sí nos movemos como pececitos en el agua. Órale, a ver, sí, a ver, diputado, a ver, no, es que mira que la ley que dice que esto y que aquello. Somos buenísimos. Cuando fuimos a Tuxpan nos paró el federal. Llevábamos un remolque de cosas. Hicimos algo indebido, sí. Pero ahí va el pastor, abogado. A ver, señor federal, dígame. Sí, somos culpables, claro que sí. Pero fíjese que yo soy el capellán. Y vio un gafete que llevaba. Y casi me dijo, ¿qué? Pues que les vaya bien. Dios estaba con nosotros, pero somos buenos para movernos ahí en ese ambiente. Somos muy buenos. ¿Y por qué no somos buenos para escuchar? ¿Y por qué no somos buenos para corregir? ¿Y por qué no somos buenos para dejar todo aquello que bloquea de tener esa relación con Dios? ¿Por qué tenemos que aceptar las tormentas de corrección de Dios en tu vida para ahora sí agarrar el rollo? Mi esposa le tiene que hablar a mi hijo 3,
4, 5 veces. Pero cuando papá le habla y le dice, hijo, obedece a tu mamá, ¿qué crees que hace el niño? Rápido. ¿Sabe por qué? Porque si le llevo agua a su molino. Y su mamá también. Pero su mamá es un pan de Dios. Es tierna, amorosa, chiquiona. Y Dios es así contigo. Dios te ama y te chiquea y te abraza, pero también te corrige. Y es un Dios firme. Y es un Dios justo. No necesitas que Dios cambie su voz de decirte, mi hijo, hazlo. Decirte, hazlo. Porque cuando Dios ya te habla con firmeza, es porque ya brincaste la raya. Y entonces empieza el proceso de la tormenta de corrección en tu vida. No esperes llegar ahí, hermano. Vemos aquí que Jonás estaba tratando de huir de Dios. Dios le dijo, no te vas a salir con la tuya. Y le envió una gran tormenta. Tanto que decidieron los marineros aventarlo al mar. Pero Dios no había terminado con él. Dios no había terminado con él. Algo que quiero que notes aquí es que Jonás les dijo, tómenme, échenme al mar y se va a quietar esto. ¿Y sabes qué significa esto? Que Jonás reconoció su error delante de Dios. Cuando él dijo aviéntenme al mar es porque dijo soy culpable. Yo soy el que les traje toda esta bronca. Reconoce. Cuando estés en la tormenta, reconoce cuál es tu falta y levántate. No avientes culpas. No busques excusas. Dile a Dios, Dios, ¿qué te puedo esconder a ti? Yo ya la regué. Lo único que puedes hacer es levantarte de donde has caído. Porque si te quedas ahí, te va a gustar. ¿Y qué crees? Dice la palabra de Dios en un proverbio, que así como el perro vuelve a su vómito, así es el hombre con su pecado. Cuando tú bañas un cochi y lo pones muy bonito y le pones su moñito rosa, bien bonito, y lo perfumas, lo dejas en el zacatito muy bonito, pero ahí está el chiquero y le dejas abierta la puerta. ¿Quieres saber a dónde va el cochi? De regreso al lodo y al chiquero. Así somos nosotros. Necesitamos cambiar esto. Las tormentas de Dios, las tormentas de corrección de Dios en tu vida son para acercarte a Él, no para alejarte de Él. Las tormentas de corrección son para alinearte con su voluntad, para que tú puedas caminar con Él. Quiero que te lleves esto en mente, hermano, el día de hoy. Y no voy a terminar el estudio porque todavía me quedaron el número 3 y todavía la aplicación del pez que iba a venir a comerse a Jonás. Pero es más importante lo que Dios está haciendo ahorita que lo que yo traigo preparado. Llévate esto. Cuando las tormentas de corrección lleguen a tu vida, no pienses que tu mundo se acabó. ¿Sabes qué quiso hacer Jonás? Él les dijo, aviéntenme al mar. ¿Sabes por qué dijo eso? No porque él dijera, soy culpable, Señor, ya quiero regresar a Nínive, me merezco la muerte. ¿Sabes qué pensaba él?
que cuando lo aventaran al mar, él iba a morir y su tormenta se iba a acabar. Y muchas veces eso es lo que deseamos. Si mi tormenta solamente pudiera acabar ahorita, Dios no te va a dejar. Si Dios está detrás de ti, aunque te tenga que arrastrar en medio de la tormenta porque no escuchas su voz y te tenga que dejar ahí 24 horas, 46 horas, 50 horas, 70 horas, un año ahí, Dios lo va a hacer. Porque no quieres entender. No esperes que pase mucho tiempo, hermano. Alíñate con Dios. Y que la tormenta de corrección realmente vengan a dirigir tu rumbo. Que la tormenta de corrección realmente vengan a acercarte a Dios. Porque de eso es lo que Dios te quiere hablar el día de hoy. No es sobre la historia de Jonás. No es sobre el gran pez que vino y se comió a Jonás. Sí, esa es la historia. Pero Dios quiere hablarte a ti el día de hoy. Y no quiere hablarte de un hombre de hace más de 2000 años atrás, 2780 años atrás, de hecho. Dios quiere hablarte hoy a ti. Que tomes el ejemplo de ese hombre para que tú vivas tu vida sin esas tormentas de corrección. Amén. Cristianos, esta es la buena noticia para ti y para mí en esta noche acerca de las tormentas de corrección para nuestra vida.